Y continuamos entonces. No voy a entrar en detalle, pero básicamente esos son los resultados de aprendizaje, qué es lo que se espera, qué es lo que se espera en la asignatura que usted sea capaz de hacer. Pero para hacer la corta es decir, ¿sabe especificar todo el enfriamiento? ¿Sabe dimensionar un equipo para osmosis inversa membrana y decir qué tipo de membrana? ¿Sabe determinar el número de etapas, equilibrio, con una torre de estilación, absorción? También. ¿Sabe, me puede proponer distintas soluciones para hacer procesos de separación, secado? Sí. Tiene los fundamentos de los procesos de transferencia de materia, difusión, convección, entiende los mecanismos de la oscuridad. ¿Sabe cómo afectan las variables? Eso. ¿Ya? Esto es para que ustedes, el curso para que ustedes den soluciones ingenieriles y los contraten y hagan cosas. ¿Sí? Por ejemplo, oye, tengo estos depósitos de polvo de fundición y quiero extraer neodimio. Ya, ustedes tienen que ser capaces al final del curso de decir, mira, lo que conviene es hacer un test de lixiviación bajo estas condiciones, aplicando pH, RP, diagrama por B. Una vez que tiene la solución, dependiendo de la concentración, puede ir a una resina de intercambio iónico o una extracción por solvente, después cristaliza o hace electroquímica. Y acá está el flowchart. Eso es ingeniería. ¿Está? Eso es lo que se espera. Oye, necesito remover 2 megawatts de calor en un sistema de enfriamiento con torre de enfriamiento. ¿Qué torre de enfriamiento necesito? Ya, la torre tiene tanto flujo de agua, dame las condiciones climáticas. Solo las condiciones climáticas tienen la torre de enfriamiento. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Eso es en corto. O sea, usted tiene que ser capaz de dar soluciones o dar recomendaciones. Oye, mira, estaba operando esta torre de absorción de CO2 y de repente, en vez de sacar 5 ppm, me está tirando 20. De repente está así y se disparó a 20. Y lo único que ocurrió instantáneo, tienen que dar una solución luego porque viene la autoridad ambiental. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo arreglas? Es operacional. No me digan, cambio el empaque, cambio la torre, no, porque estoy en operacional. Entonces, ese tipo de diferencia con operacional con el diseño. ¿Estamos? Entonces, ¿qué palabras, conceptos vamos a ver? Difusión y convección. También está convección que es la combinatoria. Curva de equilibrio, ya hablamos de la curva de equilibrio. ¿Cierto? Y el caso de Henry es más fácil. La curva de equilibrio, ¿qué quiere decir? Yo tengo CO2 en el aire y tengo agua. Entonces la ley de Henry me dice cuántos miligramos de CO2 litro tengo en el agua en función de la presión parcial de CO2 en la fase gaseosa. Si sube la temperatura, ¿qué pasa con la curva? Se disolve el CO2. Si enfrío, tengo más CO2 en la fase gaseosa. Si comprimo todo esto, si meto presión, genero más CO2 en la fase líquida. Por tanto, depende de la presión. ¿Okay? ¿Qué pasa si al agua ahora le echo sal, le echo azúcar? Tiene Coca-Cola, le echan azúcar, se sale el CO2. ¿Por qué? Tiene que ver con se meten otros iones. Entonces tú bajas la solubilidad con otros iones. ¿Se entiende? No es lo mismo disolver nitrógeno que helio. La solubilidad del helio es más baja. ¿Sí? Por esa razón, los buzos que están en alta presión, acuérdense que 10 metros una atmósfera de presión, en vez de usar nitrógeno, lo reemplazan por el helio. Porque si tienen oxígeno con nitrógeno, se sumergen a esa presión, el nitrógeno se les disuelve en la sangre. Y cuando suben, ¿qué fenómeno ocurre? Lo contrario de la absorción. Desorción. Se les generan microburbujas de nitrógeno en el cerebro y mueren. ¿Estamos? Entonces, para evitar eso, se ocupa helio. En vez de usar nitrógeno, helio en el tanque se respira helio con oxígeno. ¿Ok? Entonces, como el helio tiene una solubilidad mucho más baja, presión, el helio no se pasa a la sangre. Entonces, cuando suben no les pasa nada. ¿Entendieron? Tiene que ver con la solubilidad. La línea de operación corresponde a un balance de materia. Lo vimos ayer introductoriamente entre la ecuación. El gas que entra como solvente y tiene un delta de cambio. ¿Cierto? Si es absorción, el gas va a perder el soluto, y si es desorción, el gas va a ganar soluto. ¿Estamos? Entonces, la línea de operación es la razón que hay entre las fases que uno está moviendo. Razón gas líquido. La línea de operación va a ver cuánto orgánico y acuoso estoy metiendo en la ecuación por solvente. Son razones de los volúmenes que estoy metiendo. Porque eso va a afectar la operación, van a acercar más o menos a la línea de equilibrio. Son cosas separadas. La línea de equilibrio es Dios. Depende de la temperatura y la presión. Es la termodinámica. Es la tendencia. No es que uno va a llegar a eso. La línea de operación tiene que ver, el nombre lo dice, ¿cierto?
con los flujos que hay. Después pasamos a la etapa de equilibrio. Como la veré un poquito más adelante, no conviene tener un puro equipo de extracción por solvente. Se satura muy rápidamente. Entonces ya aparece el concepto de etapas de equilibrio. Mientras más complejo sea la separación de un producto, independiente del proceso, vamos a decir que tengo dos fases, ¿cierto? Dos fases. Entonces aquí tengo fase 1, fase 2, fase 1, y aquí tengo de algún modo los miligramos litros del componente, acá también los miligramos litros. Entonces una curva, esta es la de 45 grados, ¿cierto? Una cosa que es re fácil separar es esta. ¿Por qué? Porque me dice, mira, cuando yo estoy en esta composición de acá, fíjate la media diferencia, este pedazo acá, este de acá, tengo mucha composición acá arriba. A diferencia de una línea de equilibrio que está pegadita aquí. Entonces las composiciones son súper parecidas. ¿Me siguen? Como numéricamente. Entonces, mientras la línea de equilibrio esté como más gordita, esté menos pegada al eje, quiere decir que requiero menos etapas de equilibrio. Por eso, por ejemplo, la extracción por solvente del cobre necesito 2 etapas. Ustedes van a ver la curva así, sin decir nada. Deben ser 2 o 3 etapas. ¿Van a mirar esta curva? No, aquí son unas 200 etapas. Entonces hay procesos que requieren 200 platos de separación, porque son muy cercanos, por ejemplo, en destilación, las presiones de vapor. Son muy cercanas a las solubilidades. No sé si, por eso digo, transferencia de materia es fácil y difícil. ¿Sí? Si ustedes logran de a poquito empezar a entender cosas así más conceptuales, va a cuadrar el número de etapas, van a ver si se equivocaron o no, más intuitivamente. ¿Sí? Entonces eso es lo que mi trabajo es hacer que sea más intuitivo, con ejemplo, y lo voy a repetir. ¿Ya? Entonces nos referimos con la curva de equilibrio. ¿Ya? Las etapas van a ser función, por ahora, de esta escalerita. Mira, aquí voy a tener aquí una escalerita bajo, otra, me da dos escaleritas. Y si hago el mismo ejercicio aquí, me da muchas escaleritas. ¿Ok? Es un producto, mientras más cercano esté la línea, la de 45 cuenta separados, son muy parecidos. ¿Sí? Está alejado, tengo menos etapa de equilibrio. Los diagramas de Courbet es un diagrama que relaciona las especies. Esto es súper importante para los ambientales, quiero insistir. Podrían ver incluso, adelantarse un poquito el curso de oxidación. Relacionan el ORP versus el pH. Entonces, yo pesco una lámina de cobre y la meto en ácido sulfúrico, en ácido nítrico o en vinagre, no le pasa nada, no se disuelve. Tiene que tener un ambiente oxidante, tengo que echarle agua oxigenada. Este es un ambiente oxidante. Tiene un medidor de potencial redox. Tienes un medidor de pH. Este es el potencial de oxidación. Si tengo un reactor, inyecto oxígeno, subo el potencial redox. Tengo un reactor, inyecto ozono, lo subo 1200 milivolts. ¿Sí? ¿Ya? Pero lo vamos a ver en otro momento. Son los diagramas de Courbet. Analogía Simpson-Colburn, esas son para entender por qué al dar de transferencia, cuando tiene el proceso de transferencia materia y calor, una evaporación, es calor y materia, si se evapora hay transferencia de calor, simultáneo, en caso de una torre de enfriamiento, en caso de un proceso secado, tú haces analogía Simpson-Colburn. En corto, ¿qué es lo que quiere decir? Que yo puedo hacer un experimento de transferencia de calor, calculo un H, y con ese H, aplicando la analogía, calculo el coeficiente de transferencia de materia, que es muy complicado medir. Eso es lo que puedo hacer. Yo puedo estudiar una gota en el secado spray, cómo se le transfiere el calor, o una partícula en un lecho fluidizado o una torre enfriada, cómo se transfiere el calor, y con ese puro dato, ese H en función de las variables, diámetro y todo, puedo calcular el coeficiente de transferencia de materia. De esa forma es muy difícil. ¿Ok? Cinética, este tiene que ver con la velocidad con que se disuelven las cosas. Entonces se van a dar cuenta, un ejercicio muy sencillo, que viene en la slide que ya les envié en la mañana, que si usted mete una bolsa de té en agua fría, se demora mucho en transferir los contenidos del té, o si disuelve azúcar, por ejemplo. Entonces vamos a ver curvas de este tipo. Esto es una cinética. Acá está el porcentaje de extracción de algo. Entonces va a tener un proceso que puede ser así. Ustedes van a ver esta curva.
que parece exponencial. Ah, sí, pues efectivamente esto obedece a un fenómeno de primer orden, donde la velocidad de disolución es función de la concentración que tengo en el momento. Esto es un modelo de primer orden. ¿Ok? ¿Sí? Pero de repente hay las cosas más parcianas que parten súper rápido, que no es primer orden, después se trancan. Ah, aquí hay algo que está afectando a la velocidad. Se dan cuenta que hay procesos que reaccionan tan lixiviando, pero forman una cáscara que me tapa la reacción. ¿Ok? Eso viene en la próxima, en la clase C02, en la primera hoja. ¿Sí? Entonces no es tan simple, ¿ya? Cinética. ¿Por qué no importa la cinética? Porque si alguien le propone un proceso que se demora minutos, mira, puedo tener un reactor que tenga un tiempo de residencia de minutos. Si tengo un proceso de 2 horas, ya puede ser un reactor autoclave. Pero si tiene 120 horas, si algún inventor llega con un proceso de 120 horas, eso ocurrió ahora en una propuesta de exhibición, 120 horas no, ninguna posibilidad. Porque para 120 horas, con un flujo X, tú necesitas un volumen muy grande, te da un reactor muy grande. Eso es caro, ¿me explico? O sea, que es importante mirar al tiro cinética. ¿De qué hora estamos hablando? 2-3 horas es razonable en reactor autoclave. 10 ya es mucho, más reactores biológicos. De hecho, las piscinas en el sistema aireado son gigantes. Porque el tiempo recibe son días. Esos son casos permitidos, pero los procesos biológicos son lentos. ¿Entienden la importancia de la cinética? ¿Ya? Esta cinética yo la mejoro con mezcla, con contactor gas líquido. La velocidad de secado en secador spray son segundos, 5 segundos. La velocidad de secado en bandeja de manzana, en rebanada, son 15 horas. Estamos hablando de 15 horas. 3600 por 15. Comparado con 5 segundos. ¿Se dan cuenta? Y eso es la velocidad, que es controlada por el área de transferencia y el reactor. No tiene que ver con el equilibrio. El aire va a hacer lo mismo. Va a alcanzar la misma saturación. ¿Vas cachando? ¿Ya? Y miren lo que yo les voy a decir. Ustedes van a mirar un gráfico así, que la ecuación es, esta ecuación de acá, por caso en primer orden. Anótenla. La extracción en el tiempo es una extracción máxima, un límite, por 1 menos la exponencial de menos k por t. Ya. Yo les digo, y van a atender, van a mirar la ecuación. Van a mirar así. Y en 10 segundos, voy a ver, 15 segundos, me van a decir cuánto vale ese valor y cuánto vale ese valor. Solo mirando. ¿Ya? Solo mirando. Van a atender. Obviamente después, esos son los primeros valores para después meternos a algún MATLAB o Excel para ajustar la curva. Pero ustedes ya saben cuánto es el valor de la constante cinética. ¿Ok? Y les prometo eso. Ustedes van a ver el gráfico, van a decir, en 15 segundos van a ser capaces de o corregir cosas. No puede ser, porque si mira acá tiene que haber otro valor. ¿Ok? Para que ustedes tengan los órdenes, dónde están parados y puedan criticar otros trabajos, que tengan ustedes conocimiento sólido. ¿Sí? Ya. Capa ceniza, eso es lo que hablaba, que hay reacciones de lixiviación que generan una cáscara y me tapan la reacción. Después hay otro proceso que se llama el shrinking core model, que básicamente es una partícula que se va achicando en el tiempo. Entonces, digamos, parte lento y después se va acelerando porque tiene mal de contacto. El típico caso de disolución de cristales. Antes hacíamos un experimento de disolución de cristales, ahora les damos solamente los datos para que ajusten y vean la diferencia. No es lo mismo disolver cristales gruesos que sal ultra fina. La sal ultra fina se comporta exponencial. Si te ajustan los datos, es exponencial. Pero si meten sal gruesa, se comportan distintos. Se empieza a acelerar al principio porque tiene mal de contacto. ¿Ya? Potencial Z, súper importante para estabilidad de coloides, para el tratamiento de agua. La arcilla, todos los materiales en solución tienen una carga eléctrica. Va a ser lo más fácil. La leche es una solución coloidal. Tiene partículas suspendidas que entre ellas se repelen porque tienen carga eléctrica. ¿Ok? La sangre es coloidal. En el caso de la leche, usted puede hacer el experimento, tiene leche y le echa limón, se corta. ¿Qué es ese proceso? Como estas partículas de grasa y todo tienen carga, cuando usted le cambia el pH, cambia el potencial Z, toma carga 0, no tiene carga, fuerza de Van der Waals se juntan y forma un limón.
Eso es lo que uno quiere hacer, por ejemplo, en el tratamiento de agua, cuando agrega cloruro férrico. Cloruro férrico me sirve para neutralizar carga superficial. Tiene agua con sangre, tiene agua de una pesquera o de un matadero. Es poquita la sangre, pero muy alargada la sangre. Usted echa cloruro férrico, estos coloides se juntan y después agrega una poliacrilamida, un floculante que lo atrapa como una gran red. Un floculante, una molécula muy, muy grande. Es como una red, atrapa todo eso y después te separa como una pasta. ¿Ok? Y eso lo aprenden acá, vemos un poquito potencial Z para entender la importancia de los pretratamientos en el caso de membrana. La osmosis inversa funciona después. El problema está en el pretratamiento. ¿Ya? Después tenemos los software. Partimos por bueno, en realidad ocupamos el ChemSet, eso lo pueden bajar ya. Ese para destilación y absorción es muy fácil de usar, tiene como ejemplos listos. Hay videos, tenemos de todo eso. Y de a poco van pasando por el Aspen HiSys. El Aspen Plus y HiSys son dos software. O corro HiSys o corro Aspen. Aspen es más elaborado. Son software ya que están como, o sea, tienen 40 años en el mercado. Son, o sea, este tiene una base de datos de 10.000 componentes. 10.000 componentes y con todos los modelos terminales. O sea, si quieren hacer pega en serio de ingeniería, saca. No es simple. El IMS Design con las plantas de osmosis, hay más o menos 10 tipos de software, usamos eso por historia. Pero si quieren ver, hay una tesis que hicimos donde revisamos los 10 software. Cada proveedor de membrana tiene su software. Dice, ya tengo un agua A con tantos iones, no sé qué, y quiero llegar a esta agua de poquitos microsiemens. Entonces uno aprende a usar el software y dice, usted necesita una planta osmosis de 3 etapas, con tantas cantidades de membranas, este es el tipo de membrana, porque son súper específicos los flujos. Entonces ustedes podrían hacer una pega de especificar los elementos de una planta osmosis. Así, eso es lo que buscamos. ¿Ya? Video online, ya tienen algunas cápsulas, ayudantías, hay tutoriales Aspen, hartos. Tenemos los laboratorios, destilación, secado, como le indicaba, laboratorios prácticos y laboratorios de eso. Eso es lo que hacemos. ¿Ya? O sea, tienen alta actividad. Yo tengo ahí toda la planificación, pero todavía no le he podido dar el visto bueno. ¿Ya? Siguiendo acá, un poquito por la conceptual, porque explicaba al principio, antes de la clase. Claro, aquí uno coloca un orgánico, parafina, tolueno, benceno, lo que quiera, y aquí coloco una solución que tiene yodo. Entonces, gradualmente por difusión, el yodo va a empezar a difundir. Si este embudo de decantación lo pesco, lo muevo, genero gotas, envuelto así. Como tengo gotas, va a ser más rápida la transferencia. Igual que la transferencia. Ocupen todo lo que aprendieron en transferencia de calor. Porque con gotas ustedes tienen más área de contacto. ¿Ya? No lo vamos a ver todavía, pero para tener una idea, el área de contacto es como 1 sobre el diámetro. Entonces, si tú pasas a gotas de 10 milímetros, pasas a 1 milímetro, subes 10 veces el área de transferencia y aumentas 10 veces la transferencia de materia y la transferencia de calor. El área de contacto. Lo vamos a deducir. Ustedes van a hacer el ejercicio. Es un poquito más complicada la ecuación. Bueno, ya les digo. El área de transferencia es 6 veces, en el caso del gas, la fracción del gas dividido en el diámetro Soter, ya les voy a explicar por qué, 1 menos Eg, fracción de gas. Depende de cuánto volumen de gas tengo también. Este es el volumen de gas, este es no es el tamaño promedio, un tamaño especial, se llama diámetro Soter. Pero para el pueblo, digamos que es proporcional a 1 sobre diámetro. Partícula y todo. ¿Estamos? Para que tengan la intuición. ¿Qué significa bajar a la mitad del tamaño? ¿Ya? Pues en este caso, este es el experimento que uno hace para obtener la isoterma de extracción, que es la termodinámica, la curva de equilibrio. Es decir, pesca una solución que tiene 1 gramo por litro, otra 5, 10, no, perdón. Ya, 5 gramos por litro, siempre, solución. Y lo pone en contacto razón orgánico acuoso. 5 de acuoso, 1 de orgánico. 4 de acuoso, 1 de orgánico. Va cambiando. O sea, en un caso tiene más y menos acuoso, y es capaz de construir esta curva, porque va mezclando distintas proporciones. ¿Sí? Entonces, cuando tiene mucho orgánico y poquito acuoso, va a sacar todo el soluto, va a sacar todo el yodo, ¿cierto? Cuando tiene poquito orgánico, va a quedar por acá el puntito. ¿Ya? Y esta es experimental. Esto es lo que llamamos esta roja es la curva de equilibrio que se obtiene con eso.
Entonces, si tengo una línea de operación, es decir, un reactor continuo, agrego uno de orgánico y uno de acuoso, aquí cuidado, que claro, puede ser contracorriente, puede ser co-corriente o puede ser cruzado. Tenemos tres opciones. Igual que transferencia de calor. Co-corriente, flujo paralelo y cross-flow. El cross-flow siempre me gusta más. Puede ser cross-flow. ¿Se acuerdan por qué o no? ¿Por qué el cross-flow siempre es mejor? Flujo cruzado. ¿Alguien se acuerdan o no? Maximiza las diferencias. ¿Por qué? ¿Por qué? No. El maximiza es co-corriente y contracorriente. Estoy hablando de flujo cruzado. Sí, en el intercambiador. Tú tienes baffles. Pasa así el líquido, con los baffles. Porque puede hacer un recorrido más largo en un mismo volumen. Vamos, más fácil. Mira, imagínate, mete el dedo al agua caliente. Ahora, mete el dedo al agua caliente. Quémate. Y quémate el dedo. Hazle caso al mate. Quémate. Ahora, enfríate el dedo que te estás quemando. ¿Cómo te lo enfrías? Ah, mira. O tú te lo enfrías así. Te lo enfrías así. ¿Ok? El flujo cruzado produce un choque, ¿cierto? Te produce un choque más turbulencia que este que está acá. ¿Ya? Que van a hacer bullying. Tengo fotos, hacen bullying los estudiantes que tengan, ¿cómo se llama? ¿Meme? Fotos, que salgo así. ¿Sí me explico lo mismo? ¿Te quedó claro? Eso lo vamos a ver fíjate, en extracción por solvente. Y después, torre de enfriamiento, flujo cruzado. Como yo lo tengo. Ahí le va a hacer sentido. ¿Ya? Es por la turbulencia que se genera. Miren qué bonito. Entonces, la gracia es que esta curvita, ustedes ya tienen la idea, lo pueden hacer. Se consiguen un embudo de captaciones, confían un poquito yo y hacemos la curva viéndola por color, ¿no? O cobre, para hacerlo con oxima. ¿Ya? Así se construyen las curvas. ¿Ya? ¿Ok? Ese es el embudo de captación. Entonces, para que un proceso de transferencia de materia, así conceptualmente, usted tiene dos fases. Vapor, líquido, sólido, líquido, gas, líquido, orgánico, acuoso, sólido, membrana, gas, sólido, membrana, acuoso. En absorción, carbón activado, usted puede tener sólido, la matriz sólida con gas pasando, o puede tener líquido. Tiene que haber dos fases. Y uno genera superficie. Entonces aquí hay una fase que tiene un producto de interés, la fase B tiene un producto que usted quiere sacar. Por ejemplo, quiere sacar el CO2 de una corriente de gas, quiere sacar el SO2 de una corriente de gas. Y acá tiene una corriente C que le va a permitir sacar y concentrarlo, porque lo que uno quiere hacer es concentrarlo. ¿Ya? Entonces, en el caso de la extracción por solvente, aquí tengo el orgánico, el acuoso, yo los mezclo y se van a empezar a mover lo que yo quiero sacar, en este caso el yodo, hacia la fase orgánica. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, al final, monísticamente, ¿cómo se ve esto? Acá está el video que muestra este ejemplo. Esto es con yodo. ¿Dónde está el orgánico? ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Por qué? Potencial. ¿Ah? Potencial. ¿Qué densidad tiene el orgánico? Menor. No mayor. Sí. Mayor. Sí. Excepto el tetracloruro de carbono, que al revés es más denso, pero no importa. Sí, la densidad del orgánico está en el orden de 0.8 normalmente. Si uno no sabe y está desesperado, le pone 0.8. O sea, la fuerza impulsora es 0.8, mientras que el agua 1, la verdad es que sí. O sea, el orgánico está arriba, ¿cierto? Entonces yo pesco esta cosa, lo doy vuelta, lo giro. En el ejemplo que aparece acá lo agitan mucho. No conviene agitarlo mucho. Si yo tengo gotas muy chiquititas, me entusiasmo con la interfase, después me cuesta separar fases, porque después tengo que esperar. Y todas estas gotitas suben. Y si tú formas microgotas, igual cuando hace el milkshake, ¿cierto? Queda muy estable. Cuando se separa. Tiene que ser un tamaño de gota suficiente para maximizar el área, pero no tan chica que me impida la separación. Hoy en Chile el proceso de extracción por solvente mixer Serre está limitado a un 85-90% de extracción solo por tamaño de gota. Si yo le pongo más Wendy al agitador, más agitación, más turbulencia, tiene gotas chicas que después se me dan en la cosa y las pierdo. Hoy la tecnología de extracción por solvente cobre, la planta más grande del mundo, que es Radomiro Tomy,
lo que se pierde en la oxima que hablábamos son 10 kilos por tonelada de cátodo producido. Y así se dice, así sería. Eso cuesta $30.000 el metro cúbico, el punto 8 cuesta $30.000, perdón, $30.000 los 800 kilos. Si uno calcula, no es tanto, te da, ¿ya? Pero es plata que se pierde, ¿ok? Entonces el experimento que decía, espera que se separen las fases un buen rato, una vez que se separó la fase completamente, mide cuánto yodo quedó en el acuoso, y así sucesivamente lo repite. ¿Ya? Y lo que en realidad está ocurriendo acá, efectivamente, como al orgánico le gusta más el yodo, va a tener más capacidad de carga, que el letal, y aquí te queda un poquitito. Esto lo llamamos el coeficiente de reparto. Si hago la división de miligramos de yodo en la fase orgánica por litro sobre miligramos de yodo en la fase acuosa, es el coeficiente de reparto. Y me voy a dar 3, 4, 5, 10. ¿Ok? Eso es lo que permite la separación, ¿ya? Entonces, acá hay una transferencia y hablamos de, fíjense, hablamos del flux. Flux porque son los moles que se mueven por unidad de tiempo o por unidad de área. Siempre nos interesa el área de contacto. Cuando dimensionamos los equipos por área interfacial. ¿Ya? Entonces vamos a ordenar la interfacial. ¿Ya? Vamos a aprender a calcularlo. Entonces, esta área interfacial, que a la larga tú vas a tener muy parecido a transferencia de calor. Tú tienes el flux de calor, Q, ¿cierto? Es igual a un H, un coeficiente, un U, un coeficiente global, por un gradiente. En este caso ocupamos la LMTD en el caso de la transferencia de calor, por lo que tú hablabas, ¿cierto? La temperatura media logarítmica y un área de contacto. Aquí es muy parecido. Tienes un coeficiente de transferencia, tienes un área y tienes un gradiente de concentración. Estas cosas se mueven por gradiente de concentración. Y gradiente de concentración lo determina la curva de equilibrio. Mientras la curva de equilibrio sea más grande, el delta es más grande. Yo tengo que hacer cosas para cambiar los dos. El gradiente y el H. Eso es lo que ocurre. Y tiene que haber dos cosas. Eso es lo que nosotros hacemos en transferencia de materia. Estas son todas las posibles fases. Cuando hay dos fases, fluido-fluido, hablamos gas líquido, líquido-líquido, estamos hablando de extracción por solvente. En gas líquido estamos hablando de evaporación. Yo también quiero reducir agua de algún modo. Suponte, en vez de descargar la salmuera al mar, que no hay impacto generalmente, lo hemos medido, depende del lugar, o sea, si no hay corriente, sí hay impacto. Pero yo a lo mejor es mala idea descargar, porque, a ver, cuando tú haces osmosis inversa, le explicamos que es re barato, ¿cierto? 1,2 dólares el metro cúbico. Tú pescas 100 de agua y solamente genera 50% de permeado. La otra mitad es rechazo, pero se te va con el doble de la concentración más o menos, porque el permeado te da con poquitita agua. Entonces se te va a 70 miligramos litros de 70.000 miligramos litros de iones. Entró a 35.000 se pasa a 70.000. ¿Ok? Entonces agua, si tú ves, el agua mar tiene un 3% de iones, es poquitito, no es nada, ¿cierto? Son 30 gramos litros, es poquitito. Pero 6, como que estamos perdiendo agua, ¿no? Entonces a lo mejor nos conviene evaporar. ¿Ya? Y ahí vamos a conversar un par de cosas que hemos desarrollado. Gas líquido, absorción, desorción, ya lo vimos, porque el gas con líquido. Destilación son dos líquidos, incluso son miscibles los líquidos, en algún momento podrían ser, al separar fases, podrían ser invisibles, pero son dos líquidos. Humidificación, deshumidificación. ¿Por qué? Porque es agua con aire. Agua con aire, ahí están las torres de enfriamiento. Después líquido, es el caso de extracción por solvente solamente. Después cuando tenemos sólido fluido o sólido líquido, tenemos cristalización, adsorción con D y desorción. Este es el carbón activado. Y lisivación, porque es una matriz sólida en contacto con los líquidos. Sólido gas, secado. Adsorción, desorción también. Yo puedo pasar por carbón activado o otro absorbente con permanganato de potasio, una corriente que contiene trazas de SO2 o trazas de H2S para oxidarla por absorción. O sea, las plantas oxígeno hoy tienen unos cartuchos para evitar que entre SO2 a las plantas. Eso ocurre con estos absorbentes con permanganato. Tenemos un capítulo en esto, o sea, tenemos un curso en secado, absorción líquido y gas, lisivación, cristalización no, humidificación, destilación. Tenemos un módulo para cada cosa. Caso típico de la ingeniería química por tradición, esto es típico, antes
Mira, casi todo el curso, lo ambiental está apenas hacían destilación, pero en Chile hacemos poca destilación, hay refinería. Hay otro proceso más interesante. O sea, igual lo vemos por tradición. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, para entender un poquito, estos son los platos que para este caso son las etapas de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en un equipo de destilación? Impone un perfil de temperatura, un gradiente de temperatura. Parte acá, normalmente con vapor, un kettle, ¿se acuerdan que es transferencia de calor? ¿Sí? Esto genera vapor, va subiendo el vapor se condensa, se acumula, parte de vapor condensado se recircula, cosa que el líquido enriquecido baja y se pone en contacto con vapor creciente. Entonces, en este plato aparece una burbujita de vapor. Entonces, tú tienes una burbuja de vapor en una piscina de líquido. Y ustedes lo van a ver en chiquitito, esto corriendo como ocurre la transferencia de materia, vapor, burbuja, vapor, líquido. Y hay una transferencia. ¿Ya? Este equipo es un poco distinto. Esta es una operación que sería el enriquecimiento, como la acumulación del líquido en el vapor, y este sería como el estripeo. Entonces ustedes van a ver dos líneas de operación, una única línea de equilibrio y dos líneas de operación. ¿Ah? Es así como se ven físicamente los equipos. Estos son ductos más grandes porque el vapor que sale, los condensadores de nuevo están abajo, y esto se produce por diferencia de volatilidad. Entonces una columna para separar alcohol tiene pocas etapas, y para separar compuestos más complejos uno puede encontrar fácilmente 200 etapas, torres de 120 metros, etc. El límite es mecánico de la altura. ¿No? Y combinaciones. Vamos a ver una combinación supermarciana donde puedo sacar una corriente y meterlo en el rotor de destilación. Puedo fraccionar los componentes dependiendo de la mezcla. ¿Okay? Perfecto. ¿Sí? ¿La alimentación la hacen por arriba, por abajo o por el centro? Súper buena pregunta. Claro, esa es una de las cosas que uno diseña. Normalmente es cercano al centro, ¿ya? Pero lo va a determinar el método McKay-Till. Cuando hagas estas rayitas, como tú tienes dos líneas de operación, ya tienes la línea de equilibrio. Después dice, yo parto con un reflujo mínimo que toco el equilibrio, como condición idealizada. Legalmente no puede ser. Entonces esa línea de equilibrio aplica un factor 1,3. Entonces aquí me da esto. Y después con un método que es súper, es como, ya. Un método que hace balance de materia y calor, voy a determinar el punto de alimentación. Es parte del diseño. Y tú juegas con eso. ¿Ya? El plato de alimentación es parte del diseño. El método se llama McKay-Till. McKay-Till. Ustedes tienen acceso a todos los cursos. Tú lo podrías ver hoy día a la tarde si quieres. Y no es difícil. Y nos preguntamos las pruebas. Ya, esto un poquito más, para que no metan las patas, fíjense, ahí no se ve. Esta es una planta de destilación pequeña, pero tanto el condensador y el reboiler están por acá abajo. Esos son los intercambiadores de calor, ¿ok? Condensador están acá abajo, no están arriba. Uno pictóricamente los dibuja arriba, ¿ya? Pero por mecánico no pueden estar arriba, el temblor se lo echa, ¿sí? Están acá abajo, esos son intercambiadores, ¿se fijan? Multitubulares que ustedes conocen, ¿sí? Son más gruesos los tubos porque pasa vapor y queréis condensar. Este sería un intercambiador de calor, ¿de qué tipo? Contracorriente. Sí, pero me refiero el vapor va por tubo o por carcasa. Aquí el vapor va por tubo. Esto es lo que lleva vapor. Y es como grande y cabezón, esto, grandote, porque genera otro vapor. Esto es típicamente un kettle. Este ya es un intercambiador también por tubo, ¿sí? Pero no es kettle, es un intercambiador más como estos que están acá. Un intercambiador multitubular. ¿Ya? Ya, aquí el comentario que los quiero hacer es lo siguiente. ¿Qué pasa? Mira, acá tengo un condensador, después tengo un tanque de acumulación. ¿Qué pasa si... Claro, perdón. Este es el condensador, este es un condensador, este es el evaporador, ¿ya? Este es el reboiler, el evaporador, y este es el condensador. Por tanto, estoy enfriando por carcasa, señorita. El condensador estoy enfriando por carcasa. En el evaporador estoy metiendo el servicio por tubo. Aquí el servicio va por carcasa, ¿ok? Pero aquí quiero centrar la atención en un punto.
Si yo este vapor saturado pesco y lo bombeo, pesco una bomba centrífuga, un vapor saturado, ¿qué va a pasar? ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué cavidad? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre la cavitación? Sí, esa es la respuesta, está bien. Pero la pregunta es ¿por qué? Que la bomba hace vacío, entonces está el punto de saturación de agua vacío y si genera se vaporiza. Y esas burbujas que tú dices son burbujas de vapor, y no funcionan. Entonces normalmente tú tienes el condensador, después tienes un segundo intercambiador para subenfriar y poder transportar. O tengo un tanque de acumulación y tengo altura hidrostática. ¿Sí? ¿Cómo le llamamos a esta variable? De diseño de bomba, especificación de bomba. Cuando uno especifica una bomba y quiere evitar cavitación en este caso, ¿qué es lo que tiene que hacer? NPCH. Muy bien. El NSPH, Net Suction Pressure Head. Y hay dos. Está el requerido, para que no, depende del fluido, para que no se vaporice, y el disponible. Entonces, si yo tengo problemas con el disponible, le coloco una columna hidrostática más larga, para que tenga presión en la succión. O en frío. ¿Estamos claros? Son errores típicos que ocurren. ¿Ya? Y para repasar un poquito el mecanismo. El que no se acuerda de esto, en ese pH disponible, en ese pH requerido, lo estudia, YouTube, lo que sea, pero algo como ingeniero de proceso que tiene que manejar. Para conversar. ¿Estamos? Sí. Listo. Esta es una planta de oxígeno. El linde. Yo trabajo más con los aliquí. De hecho, el colega Francisco Quintero, ingeniero químico acá, gerente de operaciones de planta líquida, y dan los servicios de oxígeno para las fundiciones. ¿Ok? ¿Por qué puse como ejemplo la planta de oxígeno? Primero, es una caja fría y le voy a contar inmediatamente. O le pregunto, ¿cómo creen que se hace el oxígeno líquido? El que ocupan en los hospitales. Si uno va aquí en 15 Norte, ¿sabe cuánto está en la clínica Ciudad del Mar? Del tanque de oxígeno. Y entre paréntesis con dos. Y siempre ves que tiene harto hielo acumulado. Harto hielo. Porque siempre iba a buscar la foto, pero... Electrólisis de agua y luego la enfrían. Puede ser. Puede generar hidrógeno y oxígeno. Yo quiero generar oxígeno y nitrógeno. Puede ser. Puedo generar por electrólisis. Pero en ese caso, me referido al hidrógeno, me interesa más. Suben enfriando aire ¿Cómo lo uso en frío? usando nitrógeno líquido. ¿Pero de dónde lo saco? Huevo gallina. ¿Dónde saqué el nitrógeno líquido? Y este proceso lo inventó un señor que se llama Linde, y lo que quería hacer en alemán, pueden buscarlo por la historia, era un mecánico, y lo que quería hacer era cerveza fría. Ese es su objetivo de vida. Entonces, si uno comprime un gas, tiene un aire acá, esto es lo que hablábamos, este filtro tiene una absorción, comprime la luz, lo succiona, no veo aquí la compresión, lo comprime, en este caso el intercambio, podría mostrar fotos, el intercambio es un compresor con 3 etapas de enfriamiento, con el tubular, comprime, enfría, siempre va a convenir tener una compresión isotérmica, siempre, por eficiencia, termodinámica, ¿cierto? Y después lo expande. ¿Y al expandir qué pasa? Disminuye su temperatura. ¿Por qué? Para mantener su entropía. Esa es consecuencia. El efecto se llama JT, efecto Joule-Thomson. Efecto Joule-Thomson. La mayoría de los gases lo tiene. Entonces, por eso decía cuando uno ve gas, se fijó que los cilindros CO2, cuando uno lo abre repentinamente, se te congela la válvula, es por el efecto Joule-Thomson. Entonces, fíjense, comprimo, expando, ocupo esa energía, esa turbina. Esto existe, lo hemos visitado. Y una vez que tengo el líquido, lo llevo a una torre de destilación. Con esto voy a terminar la clase. Esta torre de destilación, el oxígeno y el líquido, el aire líquido que obtengo, lo separo por destilación. Destilación criogénica. Donde son 2 torres de destilación, este tipo no existe.
son dos torres de ventilación unidas en una sola caja, que se llama caja fría, donde el condensador de la torre de alta presión es el hervidor de la segunda torre, porque funciona a menos presión. Y así logro separar, ahí está explicado llamar monísticamente, esa es la high pressure, en este caso esa cruz significa que no es plana, sino que es empacada, tiene empaque. Este es el expansor, se enfría, y fíjense que este equipo que está acá es condensador de alta presión y es el hervidor de la área. Y después aquí se para el argón. Entonces la producción de oxígeno y nitrógeno se hace por ventilación, también por absorción. Ahora viene una planta de absorción, que vamos a ver en el capítulo 2. ¿Estamos? Entonces la respiración puede separar componentes distintos de volatilidad y cosas tan marcianas como líquidos fríos. ¿Ok? Continuamos. Por favor, siguen. Dejamos hasta acá. Yo voy a seguir con la otra parte para que ustedes estudien esta parte. Si pasa nada, terminamos.